Revelado, la impactante historia de Tito, el discípulo que nunca abandonó su sagrado llamado. En el tercer año de Joacim, en la isla de Creta, la tensión era palpable y la persecución de los creyentes se intensificaba. Tito, un joven discípulo del apóstol Pablo, había sido llamado a un liderazgo divino en medio de la creciente opresión. Era un tiempo donde las doctrinas del cristianismo eran cuestionadas y menospreciadas, llevando a muchos a la desconfianza en la fe. Como si la presión de ser líder no fuera suficiente, la voz de los hombres insensatos resonaba a su alrededor, sembrando dudas y división en esta remota comunidad cristiana. La atmósfera era un campo de batalla espiritual. Tito había recibido la encomienda de Pablo. Ponga en orden las cosas que faltan, y esta carga pesaba sobre él como una losa. «Oh, Señor», clamaba en su corazón mientras veía la fe de sus hermanos tambalear. Escuchaba sus murmullos de desconfianza y mediante sus oraciones clamaba por el fortalecimiento, por dirección. La voz de Pablo resonaba en su mente: «El que persevere hasta el fin, ese será salvo». Y así, en cada momento de duda, la luz de su maestro llenaba su espíritu. Un día, mientras caminaba por la costa turquesa, las olas rompían contra las rocas, y Tito se sentó a orar, esperanza y desespero entrelazados en su corazón. Las palabras de Dios resonaban en su interior, un susurro claro: «Tito, no temas, porque he escuchado tu clamor». Esta afirmación divina le infundió valor. Sin embargo, al regresar a la comunidad, se encontraba rodeado por la desconfianza y el desánimo. Los líderes falsos seguían propugnando engaños, y la división crecía como un virus mortal. Al principio la resistencia fue abrumadora. Algunos miembros comenzaron a abandonar la fe, cediendo ante el mundo que los rodeaba. Pero Tito, fortalecido por el dulce consuelo del Señor, comenzó a buscar el camino hacia la unidad. «Esfuérzate, Tito», se decía a sí mismo mientras preparaba su corazón y su mente para enfrentar estas inmensas adversidades. Su fe comenzaba a afectar a otros. Algunos de los que habían dudado comenzaron a agruparse a su alrededor buscando respuestas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Día tras día, Tito entendía que en medio de la tormenta, Dios estaba llevando a cabo un plan divino. La lucha espiritual era intensa y en el momento más oscuro, cuando un grupo de insensatos se levantó abiertamente contra él, comprendió que su fe sería la clave para la transformación. La presión aumentaba, pero así también lo hacía el fervor de su oración. Mientras la comunidad esperaba, un rayo de esperanza empezaba a brillar en la distancia. Tito sabía que si se mantenía fiel a su llamado, habría una respuesta del cielo. ¿Podría ser que en medio de la adversidad, Dios estaba preparando una revelación que cambiaría el destino de Creta? La historia de Tito apenas comenzaba, y el desenlace estaba a la vista, si solo se mantenía firme en su fe. La presión de la angustia cada vez se tornaba más intensa para Tito. Los murmullos en la congregación eran como ecos de una tormenta, y su corazón latía con el peso de la responsabilidad. En la penumbra de la noche cretense, cuando la calma parecía haber tomado el control del aire, Tito se retiró a un lugar solitario junto a las olas. Allí,
volvió a clamar con fervor, implorando a Dios por la unidad que tanto anhelaba. Señor, revela tu verdad en medio de la confusión. Oye mi clamor, fortalece a tus siervos, decía, mientras las estrellas brillaban como testigos silenciosos de su intercesión. Mientras oraba, Tito cerró los ojos y escuchó el suave vaivén del mar. Y entonces, en la oscuridad, una visión se formó en su mente. Fulgor de luz iluminó su ser. Sintió la presencia del Espíritu Santo envolviéndolo mientras un mensaje se anidaba en su corazón. He aquí, yo estoy contigo todos los días, aún hasta el fin del mundo. Esa certeza lo llenó de un poder renovado. Al despertar en la mañana, un nuevo fervor ardía dentro de él. Fue entonces que, al reunirse con la comunidad, habló con una autoridad que no había experimentado antes. «Hermanos míos», proclamó, «no aflijáis más vuestros corazones. La palabra de Dios nos enseña que, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Las palabras se deslizaron como bálsamo en las heridas de la congregación. A pesar de su intrepidez, no pasó mucho tiempo sin que la oposición se manifestara de nuevo. Algunos, en su desafío, comenzaron a cuestionarlo abiertamente. ¿Por qué, Tito, confiar en un Dios que permite que suframos? ¿Acaso no ves la destructiva influencia que nos rodea? Su escepticismo se transformó en una trampa, intentando atrapar a los débiles de espíritu. Sin embargo, Tito se mantuvo en pie. Recordó las enseñanzas de su maestro Pablo, quien había dicho, «A través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios». Así, en lugar de dejarse llevar por la frustración, decidió enfrentar el escepticismo con amor y paciencia. «Muchachos», dijo en un tono suave, «la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza». Poco a poco, la verdad comenzó a resonar en sus corazones. Los días se convirtieron en semanas, y la comunidad empezó a cambiar. Tito, firme en su compromiso, instó a los hermanos a orar y a unirse en amor. La chispa de la unidad volvió a encenderse, y aquellos que habían dudado comenzaron a mostrar interés en aprender más sobre la palabra del Señor. En medio de esta transformación, una figura misteriosa apareció en el horizonte de su vida. Un anciano que había llegado de tierras lejanas. Su rostro estaba surcado por arrugas, y una luz brillaba intensamente en sus ojos. «¿Quién eres tú?», preguntó Tito con cierta cautela. El anciano sonrió y con voz sólida dijo, «Soy un mensajero de Dios, enviado para traerte un mensaje crucial para el pueblo de Creta». Todos los presentes contuvieron la respiración, la tensión palpable. Justo cuando el anciano se disponía a compartir, un fuerte estruendo resonó a sus espaldas. La tierra tembló y una oscura nublada oscureció el cielo. «El tiempo ha llegado», proclamó el anciano con una voz casi retumbante. «Dios ha preparado a su iglesia para algo grande. No miréis a las circunstancias, sino a la revelación que está por venir». Y así, Tito supo que la historia de su fe enfrentaría una transformación divina, un desafío que cambiaría no solo a su comunidad, sino todo el curso de la historia cristiana en Creta. ¿Qué mensaje traía el anciano? ¿Sería este el comienzo de una nueva era en la que Tito vería la mano de Dios mover su pueblo? El futuro brillaba con un misterio aún por desentrañarse. El anciano, con su andar pausado y su mirada profunda, comenzó a hablar mientras el cielo se oscurecía aún más. «He venido para anunciar un tiempo de revelación y de juicio», dijo. Su voz resonaba como el trueno en la distancia, y cada palabra caía sobre los corazones como aguaceros de entendimiento. Un tiempo ha llegado donde Dios separará a los justos de los injustos, y su plan se cumplirá a través de los que son fieles, continuó.
Las palabras del anciano parecían vibrar en el aire, llenando el ambiente de una sacudida espiritual. Tito, sintiendo el peso de la unción divina sobre el anciano, se acercó con una mezcla de temor y reverencia. «¿Qué debemos hacer, oh mensajero de Dios?», preguntó Tito, su voz temblando con la urgencia de aquellos que buscan dirección en medio de la tormenta. «Arrepentíos y volved a la senda antigua, donde se encuentra la paz verdadera», respondió el anciano, sus ojos fijos en Tito, penetrando en lo más profundo de su ser. «Preparad vuestros corazones, porque Dios está a punto de hacer algo nuevo entre su pueblo. Lo que ahora se ve como caos, pronto será visto como la obra de la restauración». Mientras hablaba, Tito sintió que recordaba las Escrituras. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». El eco de las promesas de Dios comenzó a resonar en su espíritu, y la presión en su pecho comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una confianza renovada. «¿Qué nueva obra se está gestando, querido anciano?», preguntó Tito, mientras las ondas del mar se alzaban y caían con poder. «Dios levantará una voz en medio de esta generación, y será proclamada a lo largo de Creta», dijo el anciano, señalando hacia el horizonte. «Y verán con sus ojos lo que los profetas de antaño profetizaron. Pero cuidado, pues muchos no se deleitarán en estas cosas. La resistencia aumentará, y también las pruebas». Las palabras del anciano resonaban en las almas de los presentes como un rugido de un león, desafiándolos a considerar su propia fe. Tito entendió que el tiempo de actuar había llegado. «Entonces levantaremos nuestra voz», declaró Tito enérgicamente, sintiendo cómo la convicción se apoderaba de él. «Seremos los heraldos de la esperanza, los mensajeros de la verdad». El anciano sonrió y asintió, su semblante sereno inundado de la luz divina. «Así es, Tito, pero recordad, no por poder ni por fuerza, sino por el Espíritu de Dios, porque en vuestra debilidad se manifestará su fortaleza». Los corazones de los presentes comenzaron a latir al unísono, avivados por la fe que ardía en su interior. La reunión, antes estrujada por la duda, se convirtió en un clamor de unidad y propósito. «No nos detendremos», gritó uno de los hermanos. «Vamos a proclamar a Cristo». Pero cuando la comunidad comenzaba a sentirse invencible, una sombra oscura surgió sobre el mar tranquilo, cubriendo la luz del sol. El anciano levantó la mano. «Recordad, queridos, que incluso en la luz, la oscuridad también busca su momento. Cuando Dios se manifiesta, el enemigo se levantará en furia. Manteneos firmes y orad». Un escalofrío recorrió la congregación, mientras la palabra de advertencia caía en sus corazones. Tito, con su espíritu ardiente, comprendió que estaban al borde de un momento decisivo en la historia. No solo de Creta, sino de todo el cristianismo. «No teman», clamó Tito, «pues Dios ha prometido estar con nosotros». En ese instante, la tierra tembló de nuevo, pero esta vez no de una amenaza, sino de una presencia divina que se movía como en el tiempo de los antiguos profetas. «Él, que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús», resonó en su corazón Tito, recordando las palabras de Pablo en Filipenses. El anciano se volvió a Tito y le dijo con voz grave: «El verdadero desafío está a punto de comenzar. Escuchad bien. El mensaje que traigo es de fidelidad, no solo para vosotros, sino para todos los que son llamados, porque a través de vosotros Dios revelará su gloria, y su plan redentor habrá de cumplirse». «Tito», concluyó el anciano, «es tiempo de prepararse. Estéis preparados, porque el cielo se abrirá, y el propósito de Dios se manifestará de maneras que no habéis anticipado. Vendrá un viento poderoso que cambiará todo». Y así, mientras el anciano compartía las palabras del Señor, Tito sintió una profunda convicción. Quizás
Este encuentro no era solo una advertencia, sino un llamado soberano al cumplimiento del prometido. La revelación de Dios estaba cercana y con ello el destino de su pueblo. La anticipación de lo que estaba por venir se mezcló con la oración, y en su corazón Tito supo que, aunque el desafío sería intenso, la gloria de Dios no tardaría en ser revelada. ¿Estaba la comunidad lista para enfrentar el misterio del día que estaba por venir? Las preguntas colgaban en el aire, una promesa de lo que Dios estaba haciendo detrás de las escenas, un paso más hacia su revelación gloriosa. Tito miraba a su alrededor, el aire cargado de expectativa, mientras los rostros de sus hermanos reflejaban una mezcla de temor y esperanza. El anciano se había convertido en el vínculo entre el cielo y la tierra, y su mensaje era como un faro en la oscuridad inminente. «¿Qué haremos?», repitió uno de los jóvenes, su voz temblorosa abriendo paso a la preocupación. «¿Cómo podremos perseverar ante lo que se avecina?». El anciano levantó su mano en gesto firme que reclamaba atención. «La clave está en la oración y en la unidad de los creyentes. Recordad, como está escrito en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La comunión entre ustedes será su fortaleza en los días de prueba». La multitud asintió, recordando las enseñanzas de los profetas que habían precedido al anciano. Tito sintió una llama de determinación encenderse en su pecho. «Entonces, formemos un círculo de oración. Que nuestras voces unan sus clamor al cielo, que nuestras oraciones sean como incienso que se eleva ante el altar de Dios». Se formaron pronto en un círculo con las manos entrelazadas, y cada uno comenzó a interceder, clamando por fuerza, valentía y discernimiento. Tito, con los ojos cerrados, sentía la presencia del Señor envolviendo a todos, susurros de esperanza fluyendo con cada respiración. Era un momento de trascendencia, donde el tiempo parecía detenerse y la fe se fortalecía a nivel colectivo. De repente, un viento gélido sopló, recorriendo el rostro de los congregados. Sus corazones palpitaban con una mezcla de temor y reverencia. «El viento del Espíritu», murmuró Tito, recordando las escrituras que hablaban sobre el soplo divino que trae vida. «Allí», gritó una mujer, señalando al horizonte. Las nubes se estaban separando, revelando un fulgor sobrenatural que descendía hacia la tierra. «Es la gloria de Dios». Los corazones se elevaron en adoración, y Tito, sintiendo el fuego del Señor dentro de sí, comenzó a profetizar. «Esto es solo el principio. Dios está a punto de liberar su poder entre nosotros. La promesa que nos ha hecho no será estéril ni vacía. En medio de la adversidad, Él se moverá en formas que ni siquiera hemos imaginado». En ese instante, un trueno profundo resonó en el cielo, como respuesta al clamor de su oración. Era una señal de juicio y gracia. Los ojos del anciano brillaban reflejando la luz celestial que se acercaba. Las puertas del cielo se abren, y el tiempo de la revelación se acerca. Escuchad bien, porque aún hay más. El anciano se volvió hacia Tito, su voz ahora impregnada de una urgencia renovada. «El enemigo no se queda atrás. Vuestra fe será probada como el oro. Muchos se desvanecerán por el fuego de la tribulación, pero aquellos que se mantengan firmes verán la salvación de Dios». Una sombra avanzaba en la distancia, un recordatorio de que la lucha espiritual estaba por comenzar. Tito no pudo evitar sentirse abrumado por el peso de la preparación. «¿Qué debemos esperar, anciano? ¿Qué vendrá después de esto?» «Vendrán señales y maravillas en los cielos y en la tierra», respondió. «Pueblo de Creta, las piedras gritarán si ustedes callan. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación gime en agonía, pero Dios ya ha provisto un camino». Tito sintió que su voz se unía al clamor de la creación misma.
Al recordar Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, entendió que estaban siendo llamados a un momento trascendental en la historia. Estamos aquí, proclamó Tito con firmeza, listos para ser usados, listos para hacer el llamado al arrepentimiento. Sabemos que el juicio viene, pero también la restauración. Y así, mientras la congregación se unía en un espíritu de compercepción, la oscuridad comenzó a desvanecerse, asumiendo su papel de mensajera de la revelación divina. Cuando el día oscurezca, dijo el anciano, será el comienzo de un nuevo amanecer. No olviden lo que han escuchado, pues las palabras que han sido sembradas hoy florecerán en la vida de muchos. Tito sintió que un peso de gloria y una nueva urgencia empujaban su corazón hacia adelante. La historia no terminó allí. El propósito de Dios se desplegaría en medio del caos, y la comunidad estaría en la línea de fuego mientras la voluntad divina se manifestara. Pronto lo sabrán, pueblo. El verdadero poder se revelará entre aquellos que son fieles. Estén atentos, pues el tiempo de la revelación es inminente y lo que se avecina cambiará todo. Con ese mensaje resonando en sus almas, todos se mantuvieron en oración, preparándose para lo que vendría. ¿Acaso era este el principio de la gran obra de Dios? ¿Estaban preparados para lo que el cielo iba a revelar? La tensión espiritual se palpaba en el aire mientras se aproximaban tiempos de gloria y batalla. El siguiente capítulo de sus vidas estaba por ser escrito. Mientras la luz celestial descendía, Tito y los congregados sentían que el tiempo se aceleraba. Las nubes brillaban con una intensidad que parecía derramar bendiciones sobre ellos, y sus corazones latían con un ritmo que resonaba con el pulso divino. El anciano, levantando las manos hacia el cielo, pronunció palabras que reverberaban en el aire sagrado. «Escuchad, oh pueblo de Creta. La voz del Señor se escucha a través de la tormenta. Su propósito es inquebrantable. Como está escrito, he aquí, yo haré cosas nuevas. Pronto saldrán a luz». Isaías 43:19. Preparad vuestras almas, pues el tiempo de Dios es perfecto, y su plan se desplegará de maneras que jamás habéis imaginado. Un silencio profundo envolvió el círculo de oración, mientras cada persona allí presente se llenaba de anticipación. Tito, sintiendo la unción sobre él, habló con fervor. ¿No recordáis lo que Moisés hizo en el desierto? Las aguas se abrieron ante su clamor, y así será con nosotros. Este es el tiempo de la liberación, y no podemos dudar. La multitud comenzó a clamar, un solo grito, una sola voz, en un testimonio de fe indomable. En su clamor, una estruendosa respuesta resonó en los cielos, un eco del mismo trono de Dios, que llenaba la atmósfera con poder y promesa. Las luces brillantes danzaban en medio de las nubes, como un anuncio de la intervención divina. De repente, una figura apareció, envuelta en luz, con ojos que transmitían una sabiduría eterna. Era un ángel. Su presencia inspiraba temor reverente y un anhelo de escuchar las instrucciones del cielo. Tito sintió un despliegue de poder en su interior, un impulso a abrir su corazón y recibir el mensaje que se traía. «Yo vengo de la parte del Altísimo», proclamó el mensajero, su voz como torrentes de agua viva. «Hablo de parte de aquel que es y será. Este pueblo ha clamado, y sus oraciones han llegado hasta el trono. Así que el Señor ha decidido revelarse en su poder. Preparaos, porque en medio de la tormenta Él se manifestará. Las raíces de la fe que habéis sembrado comenzarán a florecer». «¿Qué debemos hacer?», preguntó Tito, ansioso por cumplir el mandamiento divino. «Sed valientes», dijo el ángel. «Conducid a los perdidos hacia el arrepentimiento y hacia la luz. Habrá prueba, pero no temáis, porque el Señor estará con vosotros. Mirad a su servicio.
Y cuando la oscuridad cubra la tierra como una cortina, recordad que su luz naciente brilla en vuestros corazones. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Tito sintió como la fortaleza del Espíritu Santo llenaba el ambiente. No había más lugar para el miedo, solo la promesa de ser partícipes del propósito eterno de Dios. Juntos marcharemos, anciano, unidos iremos a donde el Señor nos envíe. Las palabras del anciano resonaron con un eco de autoridad. Hermanos, no se aparten del camino. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Hemos sido equipados para llevar su mensaje a las naciones. La gloria de Dios aparecerá, y será un tiempo de restauración y juicio. Tito miró a su alrededor. Ahora, los rostros de sus hermanos brillaban con confianza renovada. Cada uno comprendía su llamado como embajadores de la fe. ¿Qué viene después?, preguntó una voz entre el grupo. Arrepentimiento y salvación, respondió el anciano con determinación. Pero también vendrá la purificación, porque el fuego de Dios refinará su pueblo. No será fácil, pero aquellos que permanezcan fieles serán contados entre los justos. Mientras las palabras se asentaban en sus corazones, Tito sintió que una sombra se cernía sobre ellos. Era un recordatorio de que, a pesar de la llama renovadora, el enemigo no se conformaría con la victoria de Dios. La batalla se aproxima, recordó Tito con grave inquietud. La fe de cada uno será puesta a prueba. El ángel, escuchando su preocupación, declaró: aunque la oscuridad aceche a vuestro alrededor, no temáis. Como se promete, el justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4. La victoria ya ha sido ganada en el cielo. Ahora es el tiempo de manifestarlo en la tierra. Así, con corazones encendidos y la luz celestial iluminando sus rostros, Tito y los suyos se preparaban para avanzar. Pero el mensaje del ángel aún resonaba en sus almas. Estén alertas, porque lo que viene está más allá de lo que podíais imaginar. Las puertas del cielo se abrirán, pero en su grandeza, un nuevo secreto será revelado. El susurro de la promesa divina flotaba en el aire y un nuevo impulso de esperanza pulsaba en sus corazones. ¿Qué más podría traer el cielo en su plan soberano? El viento soplaba con fuerza, llevando consigo susurros de lo que estaba por venir. Tito miró a los ojos de sus hermanos, ahora llenos de determinación y fe. El antiguo mensaje del ángel aún resonaba en sus corazones, como el eco de un tambor que llama a la batalla. ¿Qué significado tiene la purificación que mencionaste?, preguntó uno de los congregados, su voz temblando con inquietud. El anciano, aún con manos levantadas hacia el cielo, respondió con solemnidad: la purificación del pueblo de Dios será un fuego que consumirá cada impureza. Como está escrito: he aquí, yo enviaré a mi mensajero, y atravesará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Malaquías 3:1. La presencia del Altísimo morará entre nosotros, pero solo el puro de corazón podrá ver su gloria. Tito sintió una mezcla de temor y esperanza. Sabía que este momento no solo traería liberación, sino también juicio y transformación. La multitud se sumió en un profundo silencio, cada uno reflexionando sobre el peso de la palabra de Dios. ¿Qué haremos mientras esperamos esta purificación?, preguntó Tito, su voz firme y decidida. Clamemos al Señor, replicó el anciano. Oremos sin cesar y preparemos nuestros corazones. Como está escrito: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55:6. Las sombras están por venir, pero responderemos con luz y oración. Así, se unieron en oración ferviente, clamoroso y unido, intercediendo por sus familias, sus tierras, por aquellos que aún no conocían al Dios de Israel. Tito podía sentir la atmósfera cargada de expectativa.
El aire vibraba como el sonido de un arpa en la adoración. La luz en el cielo creció más brillante, envolviendo a todos en un abrazo divino que parecía predecir lo que estaba por venir. De repente, una gran nube oscura surgió en el horizonte y una inquietud recorrió a la asamblea. Tito, reconociendo la subida del desafío, se dirigió nuevamente al ángel, quien permanecía majestuoso en el aire. ¿Qué significan estas nubes oscuras que se acercan? Es un aviso, contestó el ángel. El tiempo de la cosecha no estará exento de emboscadas. La preparación de los corazones será vital. El enemigo vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. La luz de Dios descenderá y su vida será ofrecida, pero el enemigo también se levantará. Debéis permanecer firmes en la fe. El pueblo temblaba de expectativa y temor, comprendiendo que el camino no sería sencillo, pero la claridad en las palabras del mensajero los fortalecía. Revelaremos al mundo la gloria de Dios, declaró Tito. Con cada paso que demos será un testimonio de su poder. No cederemos ante la adversidad. Con un grito de unidad, la multitud comenzó a alabar al Señor. Sus voces se fusionaron en un clamor audaz que atravesaba el viento, resonando hasta los confines de la tierra. Tito sintió que el poder del Espíritu Santo los envolvía aún más. En medio de la alabanza, el ángel alzó su voz más allá de la tormenta. Hermanos, acudid a su consejo eterno. No seré desamparado, la mano del Señor no se acorta para salvar. Isaías 59:1. Alzad vuestros ojos, porque la revelación se acerca. Lo que se viene es mayor de lo que podríais concebir. Una verdad explosiva será desatada, y la gloria de Dios se manifestará en su esplendor. Con estas palabras resonando en el aire, Tito y su comunidad se sintieron envueltos por una nueva palabra de esperanza. ¿Cuál era ese misterio que el cielo estaba a punto de revelar? La inquietante expectativa llenaba sus corazones mientras miraban al firmamento, anticipando lo que Dios tenía reservado. El tiempo se acercaba y un nuevo capítulo de la historia de la redención estaba a punto de ser escrito. Las nubes oscuras avanzaban lentamente, cubriendo el cielo con una sombra ominosa que parecía presagiar una prueba. Tito se mantuvo firme entre su pueblo, cuya fe, aunque desafiante, comenzaba a tambalearse ante la presencia innegable de lo desconocido. El ángel, con su mirada radiante, parecía ser el único faro en medio de la oscuridad. De repente, un extraño sonido se oyó desde lo profundo de la nube, como un trueno lejano que resonaba en el corazón de cada hombre y mujer allí presente. El anciano, con su cabello canoso ondeando al viento, extendió su mano hacia el cielo. Es el eco del juicio, advirtió, y también de la gracia. Por tanto, así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amós 5:4. La búsqueda trae salvación, pero implica un compromiso. Las voces de clamor aumentaron su intensidad, mientras los corazones palpitaban al unísono, incitando a la comunidad a poner su confianza en Dios. Tito sintió el peso de la responsabilidad. «No temáis», exclamó, «Dios está con nosotros. Él ya ha hecho promesas a nuestros padres que permanecerán hasta el final. Debemos ser hombres y mujeres de oración, y sin duda la luz de su gloria nos hallará». Con cada palabra de Tito, la multitud encontró valor, y sus rostros comenzaron a brillar con una fe renovada. «Vamos a clamar por nuestra redención», gritó uno de los congregados, levantando sus manos hacia el cielo. «Fortalece nuestro espíritu, oh Señor». A medida que oraban, la atmósfera se transformó. Los vientos comenzaron a cambiar y una suave brisa se presentó, llevando consigo un susurro divino. Tito cerró los ojos y se sumergió en el silencio, esperando escuchar la palabra del Señor. Entonces, a través de la brisa,
escuchó una voz que resonaba con poder. «He aquí, lo que has estado buscando está a punto de ser revelado». La multitud se detuvo en seco, absorbiendo el mensaje que parecía fluir de lo alto. Una oleada de asombro llenó los corazones mientras Tito comprendía que sus oraciones eran escuchadas. «¿Qué estás diciendo, oh Señor? ¿Qué revelación traerás a tu pueblo?», murmuró con fervor, sus labios temblando de anticipación. «El que ha de venir se acerca», continuó la voz en el viento. «No lo busquen en la gloria de su grandeza, sino en las profundidades de su humildad. He aquí el siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien tiene contentamiento mi alma». Isaías 42:1. Él cambiará el curso de la historia con su amor y sacrificio. El ángel entonces habló de nuevo, su presencia brillando intensamente. El tiempo se acerca y el pueblo debe prepararse. Habrá pruebas que refinan y purifican, pero también habrá un gran gozo. Recuerden, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Abrid vuestros corazones, pues el camino hacia la gloria será un camino de servicio y entrega. Cada súplica, cada lágrima de desesperación eran transformadas en piedras de fe, cimentando la esperanza en el futuro de la comunidad. Tito sintió como el fervor de Dios inflamaba los corazones, y su razón gritaba en oración, invocando el don de la sabiduría. Un rayo de luz, surgiendo del centro de la nube oscura, penetró el horizonte, iluminando todo a su paso. «Ya no temas, porque el Señor va delante de ti», resonó el ángel, mientras la multitud se arrodillaba en reverencia ante la grandeza de Dios. «Mantened la fe, porque lo que haya de suceder transformará no solo a este pueblo, sino a todas las naciones». Al final de las palabras, Tito se sintió invadido por la certeza de cumplir un llamado divino. Con el corazón lleno de expectativa, susurró: «¿Cuál será el siguiente paso en tu plan, oh Dios?». Y en el silencio que siguió, comprendió que la revelación de esa respuesta estaba aún por venir, alimentando un nuevo misterio en sus corazones ansiosos. La luz que emergía de la nube empezó a resplandecer con mayor intensidad, iluminando el rostro de Tito y los rostros de aquellos que lo rodeaban. La brisa que había traído el mensaje divino ahora se tornó en un viento intenso, cuyas corrientes parecían susurrar secretos antiguos. Tito, sintiendo el poder de lo celestial, se postró en el suelo, su alma reverberando con asombro y temor. «Escucha, pueblo de Israel», gritó el anciano, rompiendo el silencio reverente. «El Señor ha hablado, y su voz es como el estruendo de muchas aguas. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Zacarías 4:6. Prepárense para ver la mano de Dios moverse entre nosotros, porque su promesa no tardará en cumplirse. Las palabras del anciano impactaron como un trueno en los corazones de la multitud, y un murmullo de expectación comenzó a fluir. Tito se levantó lentamente, sus ojos penetrantes reflejando el fuego que había sido encendido en su interior. ¿Qué debemos hacer, oh Dios? Este es el momento de actuar en fe. Revélanos tu camino y nuestro papel en esta historia. En respuesta a su clamor, una sombra se deslizó entre ellos. Era el ángel, cuya luz ahora tomaba formas que parecían danzar alrededor de Tito. «El Señor ha elegido a su pueblo para hacer luz en las tinieblas», dijo el ángel, con una voz serena pero firme. «Estén preparados para la gran prueba, porque el fuego de la aflicción será como un refinador para sus almas. Sabed que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos». 2 Timoteo 3:1. «Pero el que confía en el Señor, ese será fortalecido». Las palabras del ángel resonaron en los corazones con profundidad, y Tito se sintió conmoverse. El mundo necesita la esperanza que solo se halla en Cristo. Debemos caminar en la valentía del Señor,
proclamando su verdad en cada rincón. No podemos desmayar, porque Dios nos ha dado un espíritu no de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Entonces, en un súbito destello de luz, el ángel extendió su mano hacia el horizonte. El paisaje ante ellos cambió, mostrando naciones y pueblos que estaban en penumbra. Mira, Tito, cada luz que brilla es un corazón que espera. El siervo que vendrá a sanar y a salvar llenará este mundo de su gloria, pero necesita de testigos valientes. Ustedes son los heraldos de su mensaje. El pueblo observó con asombro la visión que se desplegaba ante ellos. Tito sintió el peso de la responsabilidad, un llamado claro resonando en su pecho. Nos comprometemos, Señor. Nos levantaremos como un solo hombre para llevar tu luz al mundo. Como dijo el profeta, levanta tus ojos en derredor y mira, todos ellos han venido a ti. Isaías 60:4. Regresaremos a nuestras casas con el ardor de la misión. Mientras las palabras de Tito resonaban en la asamblea, una calma divina descendió, envolviendo a cada uno en una paz inexplicable. El ángel sonrió y su luz comenzó a desvanecerse lentamente junto a la nube que cubría el cielo. Dios empezará a mover sus piezas. La revelación se acerca, y no será solo para este pueblo. La gloria del Señor está preparada para manifestarse en todo lugar. Prepárense para lo que viene. Con el eco de esas palabras flotando en el aire, Tito miró al cielo, y sintiendo la soberanía del Altísimo, preguntó en su corazón, ¿qué nuevos misterios nos mostrarás, oh Señor? La respuesta aún no llegaba, pero una sombra de expectación se cernía sobre el pueblo. La misión había comenzado, y con ella una nueva revelación del plan de Dios se acercaba, dejando el futuro palpable en las manos de aquellos que estaban dispuestos a seguirle. A la mañana siguiente, la luz del sol comenzaba a ascender de manera radiante, pero la multitud que había escuchado a Tito aún se hallaba inmersa en profunda meditación. Se habían comprometido a ser portadores del mensaje, pero la incertidumbre de lo que vendría pesaba sobre ellos como un yugo. Tito se levantó antes del amanecer, buscando en las Escrituras dirección y fortaleza. Su corazón ardía con el fuego de la misión, pero también con el peso de la responsabilidad que habían asumido. Mientras recorría la aridez del desierto, su mente volvía a las palabras del ángel. La gran prueba está por venir. Recordó el eco de Ezequiel, y les daré un corazón nuevo, y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26. Las promesas de Dios eran eternas, y Tito se aferró a ellas. En su espíritu la certeza crecía. Este no era solo un llamado a la acción, sino una transformación por venir. Al caer la tarde, Tito se reunió nuevamente con el pueblo. Hermanos, debemos ser obreros en la viña del Señor, les instó. Él nos ha elegido, y como dice el Salmo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Pero no seremos edificados si no estamos dispuestos a pasar por el fuego de la prueba. La multitud lo escuchaba, y su fe parecía inflarse como un globo en medio de la tormenta. Justo entonces, un murmullo resonó entre la gente. Un anciano, con su rostro marcado por la vida y experiencias pasadas, se levantó. ¿Qué de aquellos que han sido llevados al exilio? ¿Qué de los que se sienten perdidos en la desolación? ¿Dónde está el consuelo del Señor para ellos? La pregunta flotó en el aire, y Tito sintió la presión de la duda que comenzaba a nublar el fervor. «Escucha, anciano», expresó Tito con firmeza. «Así como el Señor levantó a Israel de entre las cenizas y las tinieblas, también levantará a los que clamen a Él, y volveré a traer a los cautivos de Judá y de Jerusalén». Joel 3:1. Esta es nuestra hora de interceder, de clamar, de ser la voz que anuncia a los que están en desamparo. Mientras las palabras de Tito reverberaban,
El viento volvió a soplar con fuerza. Una nueva sombra apareció ante ellos. Era el ángel, que irradiaba luz con una intensificación de su anterior presencia. «No abandonen su fe», dijo el mensajero celestial, «porque en la oscura noche del sufrimiento se interponen las mayores oportunidades para manifestar la gloria de Dios. He aquí que envió a su Hijo, quien también fue despreciado y rechazado para traer salvación a la humanidad. Su sufrimiento no fue en vano». El pueblo, inmovilizado por la revelación, sintió la verdad de esas palabras penetrar sus corazones. Tito, sintiendo un renovado fervor, levantó su voz. «Miremos hacia adelante. Él nos ha mostrado que aún los momentos más oscuros son parte de su plan soberano. Como dijo el profeta, porque se levantará un nuevo pueblo, uno que será conocido como el pueblo de su nombre». Hechos 15:17. Con asombro y reverencia, la multitud comenzó a comprender que su misión no sería solo local, sino global. Ya no se trataba solo de ellos, sino de una convocación divina para alcanzar a todos los pueblos. Mientras Tito hablaba, una nueva esperanza iluminó sus corazones, y una sensación de propósito divino se manifestaba. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, Tito miró hacia el horizonte, donde se vislumbraban sombras de lo que podría venir. «Pero, ¿qué pasos debemos dar ahora, oh Señor?». Su pregunta colgaba en el aire, esperándole a ser respondida. En ese instante, un nuevo brillo se reflejó en el cielo, una promesa aún no revelada. La sombra del futuro se alzaba, y Tito comprendió que la verdadera aventura aún estaba por comenzar. Mientras el brillo del sol se desvanecía, una calma intensa se apoderó de la comunidad de Tito. Cada rostro, iluminado no solo por el ocaso, sino por una creciente convicción, esperaba la próxima revelación del cielo. La atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable, y los corazones de los presentes palpitaban al unísono, como si una orquesta celestial estuviera a punto de tocar la melodía de su destino. El anciano, aún portador del mensaje divino, se dirigió a Tito y al pueblo. «El tiempo de la revelación se aproxima, pero recordad, no seréis los mismos después de esto. A medida que el nuevo amanecer surja, sus corazones serán puestos a prueba, y la verdadera naturaleza de su fe será revelada». Tito, sintiendo el peso de las palabras, recordó las Escrituras. «El que está en Cristo, nueva criatura es». 2 Corintios 5:17. Estamos siendo llamados a ser algo más grande, a ser instrumentos de salvación y restauración, declaró con fervor. Lo que se cierne sobre nosotros no es solo desafío, es el nacimiento de una nueva era, es la oportunidad de ser los portadores de su gloria. «¿Y cómo lo haremos?», preguntó una mujer del grupo, su voz vibrando con la mezcla de temor y esperanza que caracterizaba a muchos. «Con oración y unidad», respondió Tito firmemente. «Como el ángel dijo, debemos ser valientes y mantenernos firmes incluso en la oscuridad. Las promesas de Dios son un ancla en medio de la tormenta. Vamos a abrir nuestros corazones y buscar su rostro juntos, porque Él ya ha comenzado la obra». Con renovado fervor, los congregados comenzaron a orar en un clamor unificado, levantando peticiones al cielo. Tito, en el centro, sentía que su espíritu se elevaba a medida que sus palabras se unían a las de sus hermanos. La atmósfera vibraba con la presencia de Dios. Algo grande estaba en camino, pero la batalla del enemigo también se presagiaba. De repente, un siseo, como un viento suave, recorrió el lugar. La congregación se detuvo, atenta a recibir lo que la divinidad podría decir. Tito sintió una transformación interna, como si el mismo poder de lo alto estuviera preparándolo para algo extraordinario. «Señor, háblanos», murmuró. El anciano, sintiendo el movimiento divino,
se alzó una vez más. Pronto veréis señales en los cielos y en la tierra. El invierno de la desolación pronto dará paso a la primavera de la restauración. Ese es el tiempo que Dios ha determinado para su pueblo. ¿Qué señales deberíamos estar atentos a, anciano?, preguntó Tito, su corazón latiendo por la anticipación. Habrá movimientos en el ámbito espiritual que podrían atemorizarlos. Jueces de potestades oscuras se levantarán, pero la luz de Cristo brillará en los corazones de los fieles, dijo el anciano con un brillo en sus ojos. Recuerden, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo 2:9. Su gloria se manifestará incluso en el crisol de la prueba. Las palabras resonaron y sembraron fe en el corazón de Tito. La coletilla del anciano parecía estar impregnada de la certeza divina. Todo lo que hemos vivido es parte del plan soberano de Dios, añadió Tito, ahora enérgico. Cuando la oscuridad se cernía sobre Creta, la comunidad intensificaba su clamor. «Transforma nuestras vidas, Señor», exclamó Tito, cuando en el horizonte, con el último rayo del día, algo asombroso ocurrió. Una luz brillante surgió de la nube oscura. Sus destellos eran como relámpagos, anunciando el juicio y la gracia. Los presentes permanecieron en silencio, expectantes, mientras la luz crecía. «Es el momento», proclamó el anciano. «Dios está a punto de moverse. Manténganse alerta, porque el misterio de su plan se revelará ante nosotros. Lo que está por venir cambiará el destino de Creta y más allá. La revelación llegará en formas que no han anticipado». Tito sintió la urgencia en el aire. La vida que conocía estaba a punto de cambiar drásticamente, pero en sus venas fluía el coraje. «Estamos listos, oh Señor», respondió, consciente de que la lucha estaba a punto de comenzar. «Las tierras desconocidas nos están esperando. Usaremos nuestra voz como instrumentos de su gloria». Mientras la luz se intensificaba, la congregación unió sus corazones en una sola voz. «Señor, envíanos. Estamos listos para el desafío», proclamaron todos al unísono. El anciano sonrió, reconociendo su fe y valentía. «Recuerden, todo lo que han aprendido ha sido un preparativo para lo que está por venir. Lo que ahora parece un caos será el inicio de la manifestación de su gloria. Abrid vuestros corazones y permaneced en su amor». El próximo capítulo está a punto de ser escrito y ustedes serán parte de ello. Con esa declaración resonando en sus corazones, la comunidad se sintió como un ejército en marcha. ¿Qué planes tenía Dios? ¿Cómo escribiría el siguiente capítulo de esta historia y qué misterios desvelaría? Las preguntas flotaban y la expectativa de algo grandioso inyectaba un fervor nuevo en sus almas. El regreso a casa no sería solo un retorno físico, sino un viaje hacia el cumplimiento de la palabra de Dios, donde cada uno de ellos sería un testigo del milagro por venir.